Rey eterno. Y un día en particular como este, donde recordamos y celebramos el Día del Padre. Conmemoramos, bueno, no sé si todas las celebraciones de los días del Día del Padre es la misma fecha a nivel mundial, me imagino que no. Habrán algunos lugares donde se celebrará en alguna fecha, no tengo el detalle en este momento, pero siempre me ha impactado cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos en el testimonio de la palabra de Dios que permanentemente la Biblia presenta a Dios en una relación de paternidad con sus hijos o con su pueblo. Entonces usted encuentra constantemente que la Biblia presenta a Dios como aquel padre amoroso que está en relación con sus hijos, con su pueblo, y esa relación pueblo-Dios, creyentes-Dios, discípulos-Dios, es una relación que se describe como una relación de padre a hijo. Entonces es común encontrar en la Biblia que la relación en el Antiguo Testamento de Dios con Israel era una relación de paternidad. Dios era aquel padre amoroso que había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que les había hecho promesas y que les había prometido una tierra especial. Israel era su pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos ese mismo modelo. El modelo de un Dios paternal que está en relación con sus discípulos, con aquellos que le siguen a él. Ese modelo de paternidad es un modelo que vemos evidentemente en la Escritura, pero también cuando vamos a la Escritura nos encontramos que constantemente hay palabras de aliento y de ánimo para aquellos que ejercen la paternidad. Y es precisamente por lo que implica la paternidad que mucho del texto bíblico en la Biblia anima, alienta permanentemente y constantemente a los padres para que presten atención o tengan una actitud de cuidado y de velar por ciertas cosas que son importantes. Una de ellas son las que encontramos en Efesios capítulo 6 y que quisiera que juntos podamos buscar en este día, pensando en este día de celebración y tomando el tema de la paternidad. Encontramos pasajes como el de Efesios capítulo 6 versículo 4 que llega y nos dice de la siguiente manera, palabras del Señor a través del apóstol Pablo dirigidas a una comunidad, a una serie de iglesias, y se les dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante que este capítulo 6 de Efesios viene hablando y dando una serie de recomendaciones, no solamente a los padres, sino es una serie de recomendaciones a todos aquellos que forman parte del entorno familiar. A los hijos, vienen allí palabras donde se solicita a los hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, dice el versículo 1, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice el versículo 2, para que te vaya bien. El verso 4, se alienta a los padres, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación. Vienen palabras de aliento a los siervos con relación a sus amos, aquellos que eran empleados y cuál era su relación con aquellos que eran sus jefes o sus amos. Recordemos que el concepto siervos y amos en el mundo antiguo estaba asociado con aquellos que eran los digámosle así, la gente en el entorno del mundo antiguo, los dueños de fincas y que tenían esclavos. Cuando se habla de siervos, se está hablando de aquellos que están sometidos como criados ante un jefe. En el mundo antiguo eso era común y se alienta a los siervos a obedecer a sus amos terrenales también. Mire qué interesante, en un contexto donde se demanda en general que las relaciones sean relaciones cordiales, relaciones de los hijos cordiales hacia sus padres, relaciones correctas y adecuadas de los padres hacia sus hijos, relaciones adecuadas de los siervos hacia sus amos.
¿Y por qué ese tipo de exhortaciones domésticas, podríamos decir así? Porque en el mundo antiguo, recordemos que muchos de los cristianos, aquellos que habían tenido una experiencia con el Señor y que eran discípulos de Cristo y que estaban caminando tras los pasos del Maestro, muchos de ellos venían de entornos familiares, muchos eran padres, muchos eran hijos, pero muchos eran esclavos. Muchos eran esclavos que también tenían amos, pero ellos profesaban la fe. Y Pablo llega y dice, en medio de las relaciones, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos adecuadamente, cualquiera que sea nuestra posición, sea que sea un hijo, sea que sea un padre, o sea que sea un siervo. Mi actitud y mi conducta debe de ser la correcta, porque todo discípulo del Señor debe conducirse adecuadamente. Pero interesantemente que en medio de esas exhortaciones se viene dando palabras de aliento a los padres sobre no enojar a los hijos. Pablo no entra en detalle a qué se estaría refiriendo él, provocar a ir a sus hijos o enojar a sus hijos, como dicen otras versiones. Probablemente se podían estar suscitando algunas cosas en las iglesias de Asia Menor que el pasaje no nos dice. En medio de la relación padres-hijos, y Pablo tiene que exhortar, guiado por el Espíritu Santo, a los padres a tener una conducta apropiada antes de tener una actitud que cree distancia con tus hijos. En lugar de crear distancia con tus hijos, lo que debes de hacer es criarlos en amor y en disciplina, en amonestación del Señor. Ocúpate de los temas espirituales, de guiarlos, de instruirlos, de enseñarles, de estar con ellos, de tener acercamientos antes de generar distanciamientos. Tener una actitud de acercamiento a ellos para guiarlos, orientarlos, instruirlos antes de generar situaciones que en lugar de acercarnos nos distancien de nuestros hijos. Es la idea que está queriendo dar allí a Pablo. Pero cuando vemos pasajes como estos, nos preguntamos, ¿cuál era la motivación de Pablo? ¿Cuál era la motivación de aquellos que escriben en el Nuevo Testamento y que nos alientan en cuanto al tema de la paternidad, que nos dan palabras de exhortación, que nos exhortan y nos hablan de una manera directa, en este caso muy particular a los padres, sobre cuál debe de ser su conducta? Hay varias cosas que debemos de tener presentes siempre que hablamos de estos temas. Mire, nadie nace con un manual adjunto sobre la paternidad. Nadie nace con un volumen allí debajo del brazo sobre cómo ser padre, ¿verdad que no? Nadie nace con un folletito con indicaciones como cómo ser papá. ¿Alguno de ustedes le dieron un folletito de esos cuando nació? Se lo adjuntaron allí, venía incorporado ahí cuando llegó usted del hospital, el librito se lo dio al médico que dice ahí cómo ser papá, ¿no? Ese tipo de cosas no se suscitan de esa manera. Probablemente usted, los que son padres, han ejercitado la paternidad en un proceso en medio de la dinámica de ver a sus hijos crecer. Ustedes han tenido que ir aprendiendo de la palabra, aprendiendo de la experiencia de otros, viendo modelos, y nadie más crece con un libro debajo del brazo que dice esto es ser padre. Mire, otro tema que debemos de tener presente: la paternidad no es un proceso sencillo. Para aquellos que piensan que la paternidad es fácil y que eso es pan comido, como dicen algunos por allí, no, la paternidad no es fácil. En el proceso de ejercer la paternidad, probablemente usted se ha dado cuenta de que cometió equivocaciones, tuvo cosas que no hizo bien, y en el proceso cada padre aprende y se da cuenta de qué debo de mejorar en medio de los procesos de cuidar, de guiar, de instruir a mis hijos. Tercero, la paternidad requiere inversión personal. Uno no puede ser padre a distancia. Uno no puede ser padre con lenguajes de señas o mensajes a larga distancia. Usted es padre en medio de la relación, del sentarse con el hijo, de hablar con él, de exhortarlo, de llamarle la atención, de corregirle, de amarle,
de tener muestras de afecto. Uno no puede ser padre a la distancia, ¿verdad? O por telepatía. No, usted tiene que ser padre en medio de una dinámica que le va a requerir inversión de tiempo. Usted va a tener que sentarse con ese hijo, hablar con él, escucharlo, dialogar, generar una relación permanente. Entonces, la paternidad es una dinámica que no es fácil. Requiere de diligencia, de persistencia, de esfuerzo y de dedicación. Podríamos decir que la paternidad es sinónimo de varias cosas. Entre cuáles, ¿qué cosas podríamos mencionar? La paternidad es sinónimo. Bueno, podríamos decir que la paternidad es sinónimo de modelaje. Y cuando hablamos de modelaje, es que todo padre modela lo que se debe ser, pero no solamente modelamos lo que se debe ser, sino que modelamos con lo que hacemos, no solamente con lo que decimos. Modelamos no solamente cuando decimos esto es lo correcto, sino que modelamos también con lo que hacemos. Modelamos con lo que hacemos. Podemos tener una tremenda influencia sobre los hijos, no solamente con lo que hablamos, sino también con nuestras acciones, también con nuestro comportamiento. Con nuestras actitudes, con la manera en que nos desenvolvemos. Pienso por un momento el ejemplo que algunos creyentes en el contexto del Nuevo Testamento recibieron y el modelaje que tuvieron ellos de alguien en medio de su entorno familiar. Y mire que el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo interesante. Porque el ejemplo de este hombre es el ejemplo de alguien que no dice el texto bíblico que recibió un modelaje de un papá, sino que recibió un modelaje de dos mujeres. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria, segunda de Timoteo 1:5, la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, recuerdo tu vida, recuerdo la fe no fingida que tú has tenido, recuerdo de ti, de tu comportamiento, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces pareciese que Timoteo vio un modelo en su entorno. ¿Por qué no se menciona a su padre? Bueno, en el mundo antiguo era común que muchas mujeres creyentes tuvieron esposos no creyentes. Y eso era común en el mundo de aquella época. Hay muchas mujeres que cuando tuvieron una experiencia con Dios y que sus esposos eran hombres inconversos. Y probablemente en el caso de estas dos mujeres, madre e hija, criaron a este chico y este chico creció viendo el modelo de una abuela y de una madre piadosas. Probablemente, y el contexto del pasaje no lo dice directamente, pero pareciese que el padre no era un hombre que profesaba la fe. Pero él recibió el modelaje de dos mujeres piadosas que caminaban con Dios. Y Pablo reconoce que la fe que había en Timoteo era una fe que había sido modelada en su entorno familiar. Y Timoteo probablemente vio a esas dos mujeres orando, a esas dos mujeres asistiendo a las reuniones de la comunidad de la iglesia primitiva en Jerusalén. Probablemente Timoteo creció viendo ese modelo y obviamente él imitó ese modelo. Y obviamente el pasaje nos está hablando del modelaje de dos mujeres, pero estamos claros y entendidos que es en el entorno familiar donde se modela. Es en el entorno del hogar donde modelamos inclusive valores y buenos hábitos. Mire, si usted como padre está esperando que los buenos modales se los enseñen a su hijo en la escuela, le voy a decir que eso está bien complejo. Porque muchas veces es en la escuela o es en el colegio donde muchos de los chicos están expuestos a un modelaje que no necesariamente es el más adecuado. Por eso, padres, mucho de lo que necesitamos entender
es que los buenos modales, los buenos hábitos y prácticas adecuadas, los hijos tienen que verlas en casa. Y nosotros somos los primeros que tenemos que modelarle eso a los hijos. Entonces, paternidad tiene que ver con modelaje. Tiene que ver con entornos que influencian amor, que muestran servicio, muestran una actitud de entrega, de amor a Dios, de espiritualidad, de consagración al Señor, de vida piadosa. Es en el entorno de la familia, padres, que se modela y se muestra a los hijos cómo se vive una relación con Dios. Entonces, no esperemos que ciertos temas ligados con la vida, con los hábitos y con los valores, se le van a enseñar en la escuela o que se le van a enseñar en la iglesia, porque en ocasiones los padres piensan que los hijos van a ser instruidos en la vida piadosa viniendo solamente un domingo a la escuela dominical. ¿Y el resto de la semana qué pasó? ¿Dónde van ellos a aprender los modelos espirituales si la dinámica de ser enseñados en las cosas del Señor probablemente en la mayoría de nuestras iglesias se enseñan un domingo en una escuela dominical de niños o de jóvenes? Pero eso no es suficiente tiempo. El entorno de casa se necesita convertir en un entorno donde también se enseña. La paternidad tiene que ver con modelaje. La paternidad tiene que ver con entornos donde se modela, donde se instruye y se enseña no solamente con lo que se dice, sino también con lo que se hace, con el comportamiento que tenemos. Timoteo era el vivo ejemplo de alguien que vio modelos en su entorno cercano. Y Pablo podía reconocer que, y él estaba seguro, que la fe no fingida que había en él y que él había visto y repetido de esas personas en su entorno familiar, era una fe que estaba también en él, porque él había aprendido en medio de ese entorno. Paternidad tiene que ver con modelaje. Mire, paternidad tiene que ver con edificar. Y cuando hablamos de edificar, estamos hablando de construir. ¿Y cómo se construye? Bueno, se construye de muchas maneras, pero una forma que se necesaria y fundamental para construir, cuando hablamos de paternidad, usted construye con las palabras. Y cuando hablamos de las palabras es con lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Con el cariño demostrado y expresado. Muchas veces en medio de la paternidad pensamos es que, bueno, mis hijos tienen que darse cuenta que yo los amo y tienen que tener sobreentendido que yo los amo, pero soy aquel padre distante que nunca tengo un acercamiento, una expresión de cariño, una expresión de reconocimiento, un acercarme a un hijo y poder expresarle y reforzar esas cosas buenas que hace, poder decirle, hijo, te felicito muy bien por el esfuerzo que estás haciendo. Paternidad tiene que ver con edificar, y edificar tiene que ver con usar las palabras adecuadas que pueden tener un impacto significativo en los hijos. Palabras que pueden ser de tremenda trascendencia. Hay padres que no entienden que muchas veces las palabras, la exhortación y las llamadas de atención y la amonestación muchas veces es necesaria con los hijos. Pero la amonestación usted puede ejecutarla y aplicarla de diversas maneras. Usted puede amonestar y con la amonestación herir, pero usted también puede amonestar y con la amonestación usted puede mostrar afecto y edificar. Cuando usted amonesta y destruye, cuando sus palabras, en lugar de ayudar a aquel joven, lo que hacen es desalentarlo. Es que no sirves para nada, es que eres un inútil, es que eres un incapaz, es que no sirves, es que pareciese que no entiendes, eres un cabeza dura, y empezamos a usar todo tipo de terminología. Ese tipo de palabras no edifican. Y puede ser que los hijos en algún momento ciertamente hemos sido muy cabezones. ¿Y qué hijo no lo ha sido? ¿Qué hijo no lo ha sido, verdad?
que en ocasiones se nos mete entre ceja y ceja hacer ciertas cosas, y díganmelo a mí. Pero en medio de todo eso, cuando usted es un padre que logra entender que la paternidad tiene que ver con edificar, ciertamente usted se va a acercar a su hijo y va a amonestarle, pero va a buscar las palabras adecuadas y la forma adecuada de poder decírselo. Por eso siempre me llama la atención lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Las palabras de Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de mal de esto, de mal procede. Lo que se está diciendo a través de estas palabras que están en el Sermón del Monte es: ten cuidado. O sea, ten cuidado cuando hablas, cuando tú te comunicas, si vas a decir algo, no hables con tonos grises. Si algo es negro, di que es negro. Si algo es blanco, di que es blanco, pero no lo pintes de color gris. Sé claro con lo que hablas, ten claridad como dices las cosas. Al final de cuentas, sí, eso es correcto. No, eso no es correcto. Pero no andemos con términos medios. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Y andamos con términos medios y no decimos las cosas como son. Y hay momentos que hay que decir que eso no es así. O esto sí es así. Las palabras de Jesús en el contexto de ese pasaje es que debemos de edificar cuando hablamos y cuando hablamos con claridad con nuestros hijos. Por eso es que Eclesiastés 2:11 tiene unas palabras muy sabias para nosotros que nos dicen lo siguiente. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones. Bueno, yo recuerdo que mi mamá tenía unas uñas que parecían aguijones. Y cuando yo hacía algo mal, yo sentía las uñas nada más que me las clavaban en los brazos y yo ya sabía que había hecho algo mal. Mi mamá siempre tenía ciertas maneras muy particulares de ejercitar su disciplina. Y una de ellas era que cuando estaba haciendo algo inapropiado y estábamos en la calle, yo nada más sentía así el pellizquito por acá, pero un pellizco bien pegado, ¿verdad? De esos que te quedaba la marca durante un día entero. Entonces, en medio de todo eso, dice la Biblia que las palabras de los sabios son como aguijones, están allí pulsando. Las palabras de los sabios están allí recordándonos, están presentes permanentemente en nosotros, haciéndonos ver. Mire, las palabras de los sabios, de un padre sabio, son palabras que están permanente dando vuelta en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ten cuidado de esto. No vayas por ese camino, presta atención a esto o aquello. Por eso, amado hermano, la paternidad tiene que ver con orientación, con tener palabras. No está de más esas palabras que muchas veces se nos dan y nos dicen: mira, considera el camino que estás tomando. Medita muy bien por la senda que vas a transitar. Porque al final de cuentas, esas palabras que vienen y que tienen el propósito de edificar, van a quedar allí dando vueltas. Yo recuerdo las palabras de un joven que por mucho tiempo se apartó de su comunión con Dios, habiendo crecido en un contexto cristiano. Y él siempre me decía: mire, pastor, yo siempre, a pesar de que me alejé de Dios y de la comunión con los hermanos en la iglesia, y por malas decisiones que yo tomé, pero yo siempre recordaba a mi mamá y a mi papá que estaban permanentemente diciéndome: hijo, recuerda esto, ten presente esto. Y yo, a pesar de que transitaba allá afuera en medio de una vida que no era la más apropiada ni la más correcta, en medio de todo eso siempre estaba allí las palabras de mi papá y de mi mamá, dándome vueltas. Y después me percaté de que no era solamente lo que ellos me habían dicho, sino era lo que la Biblia decía. Y aquello muchas veces a mí me salvaguardó de meterme en más de un problema.
A pesar de que estaba alejado de mi comunión con Dios y de la iglesia, mucho de lo que esas palabras que estaban allí y que me fueron dadas a lo largo del tiempo, y que aún estando fuera de mi comunión con Dios y de la iglesia, mis padres siempre me vivían alentando y animando y exhortando a que prestara atención a ciertas cosas, mostrándome su amor, siempre me estaban dando vuelta en mi mente. Paternidad tiene que ver con edificar con nuestras palabras. Cuando edificamos con nuestras palabras, estamos ejercitando la paternidad de una forma adecuada. Paternidad, tercero, tiene que ver con instrucción. Otro sinónimo para paternidad, instruir. Instruir tiene que ver con enseñar, con la responsabilidad de un padre de ser guía, con la actividad de estar allí con los hijos, de instruir a los hijos. Instruimos no solamente desde el contexto de la palabra y recordarle a los hijos la palabra de Dios, instruimos desde el contexto de la experiencia. Por eso tenemos el libro de Proverbios, por eso tenemos el libro de Eclesiastés, por eso tenemos el libro de Job. Son libros de sabiduría que nos enseñan desde la experiencia. Nos enseñan desde la experiencia a que meditemos en nuestros caminos, a que miremos nuestro proceder, nuestra conducta, nuestro actuar. Entonces, la instrucción es una dinámica que permanentemente tiene que estar en cada padre. La paternidad tiene que ver con personas que entienden mi papel es un papel de instruir. Leímos al inicio de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. El versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio viene hablando de la necesidad de repetir una verdad. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa verdad fundamental que tenía que ser repetida en medio del pueblo, en medio de la nación. Se insta que tenemos que estarla recordando cuando estamos en la calle, pero dice el verso 4, tienes que repetirla a tus hijos. Repetir esa verdad espiritual, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una verdad que tienes que estar repitiéndola porque tienes que estar instruyendo a tus hijos en esa verdad. Repetirla a los hijos tiene que ver con asumir la responsabilidad de estar con ellos. Y en una sociedad donde las demandas laborales y las demandas que nos ocupan gran parte de nuestro tiempo, muchas veces nos hacen pensar cuando yo tengo tiempo para estar instruyendo, guiando y orientando a mis hijos. Parte de la paternidad tiene que ver con separar esos espacios para poder estar con nuestros hijos. No podemos pretender que la escuela o que la iglesia los domingos le van a enseñar todo a los hijos. Usted necesita tomar tiempo con ellos. Usted necesita enseñarles, usted necesita instruirles, usted necesita también tomar un papel relevante con ellos. Paternidad es sinónimo de instrucción, guiar, enseñar a los hijos. Paternidad, cuarto, es sinónimo de suplir. Y pareciese que ese concepto estamos más afines con ella. ¿Por qué? Porque en nuestros entornos y en nuestra sociedad, la paternidad la asociamos casi siempre con el tema de suplir. O sea, ser padre significa traer el sustento y la provisión a casa, suplir las necesidades físicas y materiales necesarias. Pero no solamente es traer y suplir para el supermercado de la semana o del mes. Cuando hablamos de suplir, estamos hablando de que aquellos que están en el entorno de la familia también necesitan que se suplan necesidades emocionales. Y cuando pensamos en necesidades emocionales, estamos pensando en necesidades de seguridad, necesidades de protección. Usted necesita estar allí. Usted y yo no podemos ser padres ausentes. Vivimos bajo un mismo techo, pero estamos ausentes. Ese tipo de padre que sale en la mañana, los hijos no se han levantado y que llegan la noche y ya los hijos se han acostado. Y que muchas veces vemos a los hijos si acaso unas cuantas horas a la semana.
necesitamos darnos cuenta que nuestros hijos y la paternidad implica suplir materialmente, pero también implica suplir emocionalmente, ofrecer seguridad, ofrecer protección. Dice Mateo capítulo 7 versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Mateo 7 versículo 11. Dios, el pasaje en el Sermón del Monte viene hablando acerca de que no nos afanemos porque Dios va a suplir nuestras necesidades. Si Él se ocupa de vestir las flores del campo y de alimentar a las aves, ¿cómo no se va a preocupar de atendernos a nosotros? Pero llega y se pone se hace mención de esto, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos va a suplir. Si Dios cuida de nosotros, gloria al Señor, sabemos que Dios lo hace y no tenemos por qué afanarnos, pero la Biblia llega y dice que si nosotros siendo malos, nosotros los hombres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuántos padres no se desviven y están permanentemente y en tiempos de dificultad y en tiempos complejos donde el trabajo muchas veces escasea, donde en medio de pandemias y de tiempos difíciles se nos quita la mitad del salario y empezamos a pensar y inquietarnos, y ahora cómo termino de pagar los compromisos del mes, y ahora cómo suplo para aquello que estamos requiriendo. Esas preocupaciones son naturales y son importantes, porque siempre estamos pensando en suplir para lo material. Pero hay necesidades de tipo emocional que usted necesita suplir. Hay hijos que necesitan ser escuchados y que están anhelando que papá y mamá puedan sentarse allí y decir, hijo, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Cómo ha estado marchando todo? ¿Cómo te está yendo? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes alguna situación que quisieras contarme? Hay muchos hijos que están esperando esos momentos. Paternidad tiene que ver con suplir, pero no solamente suplir lo material, sino también suplir lo emocional. Paternidad, quinto, tiene que ver con proveer disciplina y corrección. Y leímos en Efesios 4 que una de las cosas que todo padre debe de hacer tiene que ver con crear a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dice la palabra del Señor en ese sentido, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo cuando leo ese versículo, yo dije, bueno, a mí me dieron bastante vara y no morí, aquí estoy. Y yo recibí bastante dosis, hermano. Yo recibía por lo menos 3 o 4 raciones al día. Así que, y aquí estoy. Yo no he tenido cuando pienso en mi madre y en mi padre, no pienso no tengo un corazón lleno de odio, de rencor y de amargura cuando pienso en ellos. Ese viejo que me dio tan duro y que me castigó, y esa mujer que me daba de palos todo el tiempo, ¿no? En medio de todo eso, le puedo asegurar que muchos padres, en medio de la corrección que muchos de nosotros necesitábamos y que se nos dio, lo hicieron porque nos amaban. Claro, en algunos momentos terminábamos sacando de las casillas a nuestros padres con nuestro comportamiento, y nuestros padres probablemente hubo algunos momentos donde su reprimenda y su castigo fue más para desahogarse que otra cosa, por la indisposición de la conducta de uno. Pero en medio de todo eso, amado hermano, paternidad es proveer disciplina y corrección. Y ese es un papel que usted juega, padre. Que usted juega, padre. A mí me ha tocado escuchar a madres que llegan y dicen, pero ¿por qué a mí es la que me toca siempre castigar a los hijos? Entonces los hijos, como ven que es mamá la que siempre castiga, la que siempre saca la correa,
y empieza a castigar cuando se requiere una disciplina de ese tipo, entonces muchos hijos empiezan a acercarse al papá cada vez que hacen algo malo porque saben que papá no los va a castigar. Y a mamá no, porque ya dicen, ya tienen el estigma, no, mamá es la que agarra la correa y soluciona todo a correazo. Papá no, él llega y dice, no, déjelo tranquilo, yo lo corrijo, y la corrección es, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien con tu mamá, pórtate bien cuando no estoy en casa. Pero muchas veces, padres, paternidad incluye que le toque a usted ejercer esa disciplina. Y la disciplina muchas veces requerirá sentarse y hablar. En algunos momentos iba a requerir agarrar una correa y darle un correazo que no va a venir de más, un correazo que puede ayudar a muchos a reaccionar y a darse cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien. Amado hermano, paternidad tiene que ver con proveer disciplina, amonestar, instruir, llegar y decir, esto no está bien. Y si tú te vas por este camino, mire, hace un tiempo un padre me decía, yo no logro entender, cada vez que yo castigo a mi hijo, llega y me dice, ¿y por qué me pegaste? Y llega y me dice ese papá, y hermano, ¿sabe una cosa? Cada vez que mi hijo me llega y me dice, ¿por qué me pegaste? Yo todavía me caliento más y me pongo más bravo. Porque ¿por qué me pregunta? Pero, y le digo, pero usted no se sienta con él y le explica y le dice, te estoy castigando por esta razón. No, yo eso no lo hago, eso es sobreentendido, dice ese padre. No, es que usted tiene que sentarse y no es solamente dar un correazo. Corrección quiere decir, dele el correazo, pero explíquele por qué lo está castigando. O quítele, disciplínelo, quitándole ese programa de televisión que le gusta, o ir a jugar ese jueguito que le agrada, o cómo se llama, o salir a ese lugar que quiere los fines de semana. Bueno, este fin de semana no hay paseo porque esta semana te portaste horroroso, te portaste muy feo y te voy a explicar las razones con detalle. ¿Sabe? Corrección es eso, guiar a los hijos. Paternidad tiene que ver con eso. Paternidad, sexo, tiene que ver con velar por la salud de los hijos. Y velar por la salud no es llegar donde está el hijo en la noche y que está con temperatura y tomarle la temperatura y darle una pastillita y ponerle algún medicamento. Velar por la salud no es solamente un tema de velar por temas de la salud física, es velar por la salud emocional, velar por la salud mental, velar por la salud espiritual. Es preocuparnos por qué está pasando con ese joven, qué está pasando con ese niño. No asuma que todo está bien. Muchas veces hay padres que en su proceso de ejercer la paternidad piensan que todo anda bien. Usted necesita estar allí de cerca, prestar atención a las palabras, a las reacciones, al comportamiento, a las actitudes. Comparta tiempo con ellos, siéntese con ellos, examine qué esté pasando. Y si hay algo que está mal, corrija y guíe. Hay un pasaje en la Biblia que dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Se acuerda de ese hombre en Primera de Samuel? Elí. Sabía que sus hijos se habían comportado mal y sus hijos no eran chiquillos de kinder o de escuela. Sus hijos eran hombres adultos, pero en lugar de acercarse a ellos y decirle qué está pasando con ustedes, él nunca los corrigió ni los estorbó en cuanto a lo que estaban haciendo. Y si no lo hizo de adulto, me tiendo a pensar que probablemente Elí tampoco lo hizo cuando estaban pequeños. Dice Proverbios capítulo 29, verso 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Amado hermano, necesitamos preocuparnos por la salud. Paternidad es preocuparnos por la salud de aquellos que están creciendo en el entorno de nuestros hogares. Séptimo, paternidad, un sinónimo de paternidad, tiene que ver con incentivar. Y cuando hablamos de incentivar, estamos hablando de que usted como padre tiene que estar vigilante de las relaciones que tienen sus hijos.
Mire, hay mucha gente alrededor de sus hijos que probablemente van a ser una buena influencia para ellos, pero hay otros que no. Como decía mi abuelo, de todo hay en la viña del Señor. Y en la viña del Señor encontramos algunos chicos que han sido criados en hogares donde con disciplina y obviamente su comportamiento es el adecuado, pero tristemente hay otros que no. Y nuestros hijos se vinculan con ellos en todo momento, en la escuela y en el colegio. Paternidad tiene que ver con incentivar, con un padre que incentiva, que se acerca y de una forma proactiva indaga y se preocupa quiénes son sus hijos. Yo recuerdo un primo mío hace un tiempo atrás que escuchándolo hablar un poco sobre sus hijos que ya han ido creciendo, su hija ya está en la universidad y sus hijos uno en el colegio y otro todavía terminando la escuela. Pero en medio de todo esto, a lo largo de los años, cada vez que sus hijos van creando nexos cercanos con amistades en la escuela y en el colegio, él y su esposa tienen la práctica de que ellos, cuando quieren ver película, cuando quieren ir a algún lugar, cuando quieren, ¿cómo se llama?, hacer algo especial, ellos digan, vengan aquí a casa. Y dejan que sus amistades vengan a la casa y ellos están allí. Y ellos están viendo tele o ellos están allí jugando afuera en el patio, tienen sus tiempos juntos. Y él me decía, Gustavo, yo prefiero hacer eso porque yo quiero conocer con quién se relacionan mis hijos. Y yo, cuando esos muchachos están allí, yo ocasionalmente salgo, los saludo, comparto, hablo con ellos, pregunto quiénes son sus papás y dónde trabaja tu papá, y indago y estoy sabiendo con quién se están vinculando ellos. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Con quién tiene mi hija relación y cierta conexión más fuerte? ¿O varones, muchachitos que son amigos o amiguitas? ¿Quiénes son? ¿De qué familia vienen? Y él me dice, muchos me dicen en la familia, los hermanos, pero es que tú eres medio psicótico. Andas detrás y viendo con quién anda, con qué amistad anda, cómo es esta chica o cómo es este chico. Es que paternidad tiene que ver con ese tipo de cosas. Caminar, velar, preocuparse por esos temas. Hay un pasaje en la escritura que dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y está hablando de la amistad. Nuestros hijos van a relacionarse en vínculos de amistad. Algunas de esas amistades van a perdurar toda la vida. Van a perdurar toda la vida. Sus hijos van a ser adultos, llegar a ser adultos y van a seguir teniendo esa amistad con esa gente por toda la vida. Y por esa razón, los padres necesitan incentivar una interacción con los hijos para saber con quién se relacionan, con quién comparten. Y parte de la responsabilidad en cuanto a la paternidad es saber qué ellos hacen, con quién están y alentar esas buenas relaciones y desechar aquellas relaciones que son nocivas e inadecuadas y orientar a nuestros hijos en cuanto a ello. Octavo, paternidad tiene que ver con orar. Orar por nuestros hijos, orar por sus necesidades, orar por la gracia de Dios sobre ellos, orar por ellos y llevarlos delante de la presencia de Dios. Me acuerdo el testimonio en la Biblia de Job. Dice el capítulo 1 de Job, que Job era un hombre piadoso que amaba a Dios, pero sus hijos se iban de banquete con sus amigos. ¿Y qué era lo que hacía Job? Dice Job capítulo 1, versículo 4 y 5, y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas y cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En medio de que sus hijos tomaban tiempo entre ellos para sus fiestas, sus celebraciones, Job estaba pensando,
habrán pecado contra Dios, habrán hecho algo inapropiado. Y él estaba permanentemente trayendo holocaustos y ofrendas delante de Dios a favor de sus hijos en medio de sus realidades. Y como jóvenes probablemente querían reunirse con otros jóvenes, tener fiestas, compartir, pasar un buen tiempo con amistades. Y Job decía, yo necesito llevarlos delante de la presencia de Dios. Paternidad tiene que ver con orar por los hijos. Paternidad tiene que ver con fomentar la espiritualidad, y un papel fundamental de todo padre es alentar esos tiempos que incentiven la comunión con Dios. ¿Cuáles? Bueno, hay múltiples. Desde reunirnos a orar, desde que salimos de la casa en la mañana, oremos juntos. No, nos sentamos en la mesa y desayunamos. Bueno, tenemos un tiempo para orar unos por otros. Incentivar la vida espiritual. La espiritualidad es parte vital de la actividad de todo padre. Es necesario que lo tomemos en cuenta. Es necesario que todo padre se dé cuenta de que estar en permanente clamor por sus hijos es necesario. Es necesario. Yo conozco padres que sus hijos ya son adultos y están casados y ellos siguen orando por sus hijos. Orando por sus relaciones matrimoniales, orando por la relación de ellos ya con sus hijos que están pequeños. Usted necesita seguir orando por ellos, clamando por sus yernos, clamando por sus nueras, levantando súplicas por ellos también, porque ellos también están transitando por el tránsito, por la vía de la familia, y ellos también están aprendiendo. Probablemente usted ya adquirió experiencia, usted ya vivió su propia experiencia, ahora les toca a ellos. Usted como padre necesita orar por ellos. Décimo y último, paternidad tiene que ver con invertir tiempo de calidad. Y cuando hablamos de invertir tiempo de calidad, estoy hablando de tener una actitud intencional. Intencionalidad tiene que ver con cosas que yo defino con claridad. Esto lo tengo que hacer. Lo voy a hacer este día y de esta hora, de esta manera. Ese familiar mío que les comento, él tiene una dinámica muy particular con sus hijos, y cuando yo lo escucho y lo veo, porque los veo en las redes sociales haciendo eso con sus hijos, él tiene en el mes varias salidas con sus hijas, con su hija. Tiene una hija y 2 hijos. Y con su hija, él al mes sale 2 veces a cenar. Él sale con su esposa y tiene sus salidas románticas con su esposa y se van a comer, pero con su hija él sale formalmente y su hija se viste bien bonito y él todo elegante y se van a un restaurante y cenan juntos. Y él llega y me dice, yo quiero que mi hija aprenda a cómo debe de tratarla un hombre. O sea, y si un hombre la va a tratar, la va a llevar a un lugar adecuado, va a tener una conducta apropiada, va a tener una conducta responsable, va a velar de ella, la va a cuidar, va a atenderla adecuadamente. Y usted los ve y ellos se toman selfies ahí en un restaurante comiendo y teniendo una actitud, y esa hija ahí toda amorosa con su papá y con los hijos varones también. Él hace eso 2 veces al mes. Y él llega y dice, si ellos van a ver una actitud correcta de comportamiento, yo se las voy a modelar. Si mi hija se va a dar cuenta de cómo debe de ser un hombre que es un caballero en su comportamiento, él dice que ella sube al auto y yo le abro la puerta y que ella suba y llegamos al lugar y le abre la puerta y la lleva de la mano y le mueve la silla y la trata como toda una dama. Y él me dice, yo quiero que él ya vea eso en mí, porque yo quiero que alguien en algún momento que se interese en ella haga lo mismo con ella. Yo le quiero modelar. Él está invirtiendo tiempo de calidad. La verdad, él es alguien mucho más joven que yo. Y la verdad, yo veo a este muchacho, a este primo mío, y yo digo, Dios mío, eso es ser intencional. Ser intencional. Él está tratando de que sus hijos vean un modelo de comportamiento, de lenguaje apropiado, de conducta apropiada. Él está fomentando de una forma deliberada e intencional la comunión, las relaciones, el lenguaje apropiado, la actitud correcta.
las formas adecuadas, los lugares adecuados donde debes de ir. Entonces, él cuando sale con su hija, él nunca llega a la casa después de las 10 de la noche o 9 de la noche, él llega temprano. Y él le dice, si alguien te va a invitar a salir, te vas a invitar a salir, no para llegar aquí a la casa a las 12 o a la 1 de la mañana. Ustedes van a ir a comer, 6, 7 de la noche, a las 7:30, 8 están aquí. Y la hija ha crecido viendo eso. Interesantemente, algunos de nosotros le hemos estado preguntando cuál es su experiencia con su papá, y ella cuando nos comenta y nos dice, a mí me fascina salir con mi papá, yo disfruto estar con él. Nos reímos, pasamos un tiempo hermoso, él se preocupa por mí, vive siempre preocupado por lo que hago, de cómo me está yendo en la universidad, qué estoy haciendo. Bueno, esto lo ha hecho toda su vida, escuela, colegio, universidad. Pero en medio de todo esto, amados hermanos, paternidad tiene que ver con invertir tiempo. Paternidad tiene que ver, amados hermanos, con invertir tiempo. Paternidad tiene que ver con fomentar espiritualidad, preocuparnos no solamente por las cosas físicas, sino por las cosas espirituales, orar por ellos, preocuparnos por sus relaciones, con quién ellos se relacionan, velar por su salud física, emocional, espiritual, suplir sus necesidades, instruir sus vidas, proveerles disciplina, proveerles amonestación. Eso es paternidad. Paternidad tiene que ver entonces con hombres que determinan, yo quiero ser un modelo para esas personas que están en el entorno de casa. Alguien dirá, bueno, tremenda responsabilidad. Claro que sí, es que lo es. Es que lo es. ¿Por qué es que nosotros estamos viendo en medio de nuestra sociedad una tremenda decadencia en los valores? Una tremenda decadencia en muchas de la conducta de nuestros hijos o de muchos de los muchachos hoy en día. Cuando nosotros examinamos mucho de lo que viven esos muchachos en sus entornos familiares, lo que por lo general encontramos es una ausencia de todo esto. De padres que modelen, de padres que se preocupen por estos temas. Nosotros como redimidos, nosotros como parte del pueblo del Señor, necesitamos ser conscientes de lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Que necesitamos ser conscientes de que la paternidad es algo importante y relevante en nuestro tiempo. Padres, les alentamos. Padres, les animamos para que podamos seguir creciendo y seguir siendo ese ejemplo que Dios quiere que usted sea en medio del entorno donde Dios le está permitiendo servir, crecer junto a su esposa, junto a sus hijos, junto a su familia. Necesitamos desarrollar modelos de paternidad adecuados que realmente nos permitan como sociedad poder ver frutos y frutos que glorifiquen a Dios y que lo exalten a Él. Queremos orar. Y queremos orar por los padres presentes. Yo quisiera que nos acerquemos a los padres que están presentes, que hoy no son muchos, pero que nos acerquemos a algunos de ellos y podamos orar por ellos. Si es alguien de su familia, pues se acerca a alguien de su familia. Si usted no tiene aquí a su papá, pues acérquese a algún hermano que es papá y queremos orar por ellos en este momento especial. Amén. Así que nos acercamos a orar. Padre, queremos darte la gloria y la honra en este día. Gracias, Señor. Qué privilegio tú nos das de poder orar hoy por los padres, de poder orar por aquellos que ejercen la paternidad, por los padres de esta congregación, los que están presentes y los que están ausentes. Queremos levantar nuestra voz para que tú sigas poniendo en ellos tu gracia y tu sabiduría. Tú sigas poniendo en ellos el entendimiento para poder que sigan guiando a sus familias, puedan seguir siendo modelos y ejemplos de trabajo, de esfuerzo, de espiritualidad, de consagración a Dios, ejemplos, Señor, de trabajo, de dedicación, de excelencia en todo lo que hagan. Padre, en el nombre de Jesús, vivimos en medio de una sociedad necesitada de modelos, de hombres que puedan modelar
consagración, servicio, dedicación, esfuerzo, amor, Señor. Oh Padre, clamamos y oramos por los padres de esta congregación. Pedimos que sobre ellos tu gracia repose, que tú renueves sus fuerzas, que tú des aliento a sus corazones, que tú traigas vitalidad y nuevas fuerzas a su ser, Señor. Que ellos puedan, en medio de tantas responsabilidades, Señor, poder seguir siendo modelos de vidas consagradas a ti, que puedan manifestar y que puedan mostrar en medio de sus entornos familiares lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, sosténlos con tu mano, renueva sus fuerzas y da aliento a sus corazones. Padre amado, gracias, porque hasta el día de hoy los has ayudado y vas a seguir haciéndolo, Señor. Padre, clamamos delante de ti en este día con la confianza y la seguridad que tú vas a seguir sosteniéndoles y renovándoles. Padre, gracias, porque en ti está nuestra confianza y nuestra seguridad. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque tú eres el Señor. Padre, agradecidos estamos contigo en este día de celebración por cada papá. Señor, sé con ellos. Que en medio de su caminar ellos puedan ver la poderosa mano del Señor en medio de sus vidas. Sosténles, renueva su ser, fortalece su ser. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en medio de ellos. Queremos honrar, exaltar y glorificar tu nombre, porque tú en todo momento y en todo tiempo estás a su lado. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de estar juntos y poder juntos alabar, exaltar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos entonar este canto, alabar el nombre del Señor en esta parte final de nuestro programa, dando gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Amén. Bendecido tiempo, ¿verdad? El Señor cada día hablando más, no solamente a los papás, a todos, las mamás. Es especial el Señor, maravilloso. Venid, glorificad a Dios. Vamos a seguir, ¿verdad? Exaltando ese nombre, sobre todo nombre, Jesús.